Hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Les saludamos en el amor del Señor y vamos a estudiar de la palabra de Dios. Les recuerdo a todos que venimos estudiando acerca de la vida espiritual. Amén. La vida espiritual. Y hermanos, ¿cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? Levante la mano. Amén. Ese día que usted aceptó a Cristo, usted nació espiritualmente y ha comenzado desde ese día un crecimiento. O capaz que no ha crecido, hermano. O no ha crecido lo que Dios quisiera que usted crezca en el camino del Señor. Capaz no tiene la madurez espiritual. Y Dios desea de nosotros que crezcamos, que mostremos unas señales de que estamos creciendo espiritualmente. Y hemos aprendido acerca de la palabra de Dios, hemos aprendido acerca de la oración, hemos aprendido acerca del Espíritu Santo en nuestra vida, hemos aprendido también de la carne y el Espíritu, hemos aprendido acerca de la tentación y hoy vamos a aprender acerca del pecado. Y creo que este tema también puede aprender una persona que lleva muchos años en el Señor como una persona que ha aceptado a Cristo hace muy poquito. Porque el pecado, hermano, nos atraviesa a todos nosotros a través de todos los días. Y hasta que no partamos de la tierra o hasta que Cristo vuelva por nosotros, esta batalla va a continuar. El pecado. Y hermano, vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Y ahí vamos a ver qué es el pecado para, quizás alguno no sabe qué es el pecado. Vamos a ver lo que la Biblia enseña qué es el pecado. ¿Amén? Y vamos a leer ahí. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe o quebranta también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Qué ley, hermanos? La ley de Dios. Bien, los mandamientos de Dios que están escritos aquí en su palabra. Entonces, cuando nosotros pecamos, quebrantamos los mandamientos de Dios. Pero hermanos, miren lo que dice en el versículo central de este estudio, que cuando nosotros pecamos o quebrantamos un mandamiento, hay una manera de encontrar la restauración. ¿Sí? Restaurar el error que se ha cometido. Amén. Y es a través de lo que dice en su palabra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y usted se fija en la primera palabrita y dice, sí, es condicional. Si nosotros no tomamos el primer paso o la iniciativa de ir a Dios en oración y confesarle nuestro pecado, no va a suceder lo que dice el versículo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos. Dos palabras importantes en este versículo, hermanos. Dios no solamente como hijo suyo, como un hijo se equivoca y un padre enseña y perdona, Dios no solamente quiere perdonarnos, sino que quiere limpiarnos de toda maldad. Cuando hablamos de limpiar, estamos hablando de restaurar. Y Dios quiere llevarnos en ese proceso de restaurar. Lo que el pecado ha destruido, Dios lo quiere restaurar en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios en esta noche que Él restaure algo que el pecado ha destruido? Amén. Entonces, hermanos, vamos a aprender en esta tarde acerca de que todos nosotros somos pecadores, ¿sí? Cometemos pecado, quebrantamos los mandamientos de Dios y necesitamos el perdón de Dios. Toda persona que no ha recibido a Cristo, que es pecadora, necesita el perdón de Dios de sus pecados. Y nosotros como creyentes, cuando nos equivocamos, hermanos, porque nos equivocamos, hermanos, digo un fuerte, nos equivocamos, no, sí, ¿verdad? Necesitamos ir ante Dios para que Él nos perdone y luego restaure. Vamos a aprender también que la restauración es condicional. No va a suceder si es que nosotros no tomamos el primer paso de ¿qué? De confesar y arrepentirnos. Un arrepentimiento genuino. Vamos a aprender también, hermanos, que Dios es fiel para perdonarnos y restaurar a aquella persona que viene ante Él para pedir perdón por sus pecados. Bien, y vamos a ir en el primer punto. El pecado, hermanos, afecta o rompe la comunión que un hijo de Dios tiene con su Padre celestial.
vamos a ir a Isaías 59:2. Isaías 59:2 que explica lo que estamos aprendiendo. El pecado afecta o rompe la comunión que yo tengo con Dios. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí en este versículo está hablando, Isaías le está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿No es cierto? Eran las personas que Dios había escogido con quien Él quería tener comunión con ellos. Pero Dios le estaba diciendo a través de Isaías, yo no puedo tener comunión con ustedes porque ustedes tienen pecado en sus vidas y no lo han solucionado, no han puesto cartas en el asunto. No puedo escuchar sus oraciones porque hay pecado que está dividiendo nuestra relación. ¿Alguna vez usted ha tenido quizás algún inconveniente o algún problema con una persona que es conocida suya o un familiar y está muy tensa la situación y nadie se dirige la palabra porque está eso ahí, ¿no? Lo mismo sucede con Dios. Dios es 3 veces santo, hermanos, ¿sí? Él es santo. Y cuando nosotros pecamos y estamos con un pecado en nuestra vida, en cierta manera Dios no puede tener comunión con nosotros. Él va siempre a mostrarnos que Él es santo y por ende nosotros decidimos continuar con nuestro pecado o venir a Dios para que nos restaure. Entonces, hermanos, el pecado siempre va a producir separación, va a producir un bloqueo entre la comunión entre nosotros y Dios. Acompáñenme a Salmo 66:18 y dice ahí, dice David, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. David podría considerarse un cristiano que era maduro en este punto de su vida. Había crecido espiritualmente, pero ¿qué es lo que él dice? Si yo, en mi vida cotidiana, vivo con algún pecado oculto, Dios no me habría escuchado. Él ya entendía, él ya sabía, él estaba al tanto de que cuando él pecaba, Dios no le iba a escuchar hasta que él fuera a Dios a confesar su pecado. Dios no puede responder una oración cuando una persona está viviendo en un pecado que no se ha arrepentido. Porque vamos a ver más adelante, hermanos, que hay una diferencia entre vivir abiertamente en un pecado y pecar en una equivocación, en un pecado que tú te equivocaste. Hay una gran diferencia en un creyente que está viviendo abiertamente, entendiendo el pecado que está cometiendo y no se quiere arrepentir. Y después, bueno, hay otro creyente que se equivocó y pecó delante de Dios. Los dos es lo mismo. La diferencia es que uno no quiere arrepentirse y el otro busca rápidamente buscar esa restauración con Dios. David está diciendo eso. Y en el versículo siguiente, más ciertamente, ¿qué dice David? Me escuchó Dios. En otras palabras, David se está alegrando, está tratando de animarnos, ¿sí? Que cuando nosotros ponemos enfoque en confesar a Dios nuestro pecado, Dios quiere responder a nuestras oraciones. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La situación, el estado de una persona que no conoce de Dios es lejos de Dios, separados de Dios por el pecado que esa persona comete día tras día, que le separa y le separa de Dios. Y si no se arrepiente y no pide a Cristo la salvación, no pide a Cristo la vida eterna, un día estará separado de Dios por la eternidad en el infierno. Mire lo que el pecado hace en la vida de una persona y el ser humano es orgulloso, no quiere reconocer a Dios, no quiere pedir ayuda, es autosuficiente. Pero vamos a aprender que cuando hablamos de restauración, hablamos de humildad, hablamos de agachar el cuello, de arrodillarnos delante de Dios y todo eso toma un aprendizaje. Vamos a ver, vimos recién, el pecado afecta nuestra relación con Dios
tanto un creyente como una persona que no conoce de Dios, el pecado siempre separa, siempre aleja, divide. Y vamos a ver las consecuencias del pecado en la vida de una persona, creyente y no creyente. No creyente. Sabemos que un no creyente, las consecuencias es morir y vivir separado de Dios por toda la eternidad. Pero un creyente puede vivir con pecado, hermanos. ¿Sabía usted eso? Un creyente puede estar viviendo en un pecado y abiertamente no estar arrepentido y no haberlo confesado a Dios, pero va a venir consecuencia, mi hermano. Hay una consecuencia. Mire lo que dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. En este versículo lo que nos está enseñando es que siempre el pecado, su fin, el resultado de una vida en pecado abiertamente va a ser la muerte, el fin. Yo conozco creyentes que no se quisieron arrepentir y terminaron en una situación trágica y penosa, mi hermano, lejos de Dios. Si bien no han perdido su salvación, pero el fin de ellos por el pecado no arrepentido fue ese. Y de una persona que no conoce de Dios es el infierno, la separación eterna de Dios. Acompáñenme en Gálatas 6. Aquí en este versículo va a hablar más claramente a los hijos de Dios, a los creyentes, el resultado del pecado. Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto es de la ley, sembrar y cosechar. Hermanos, si nosotros nos miramos a nosotros mismos para analizarnos los resultados que estamos teniendo últimamente, van a venir de solamente dos lugares. De haber sembrado para nuestra carne, ¿qué resultado trae? ¿Qué dice ahí? Va a traer corrupción. Y si es del Espíritu, si yo he sembrado para el Espíritu, voy a cosechar vida eterna. En otras palabras, un crecimiento, una madurez en nuestra vida cotidiana. Entonces, hermanos, lo que está diciendo este versículo es que cada acción tiene consecuencias. Eso es lo que está diciendo. Cada decisión que nosotros tomamos conscientemente al pecar, Dios lo va a perdonar, pero va a haber consecuencias. Y siempre el pecado trae una destrucción, pérdida, dolor, división, en fin, todo lo negativo. El pecado, ese es el resultado de nosotros haber sembrado para la carne. Recuerde, la carne quiere hacer todo lo pecaminoso, pero Dios nos ha dado el Espíritu para que nosotros podamos sembrar, para poder cosechar crecimiento espiritual, para poder cosechar bendición, para poder cosechar un conocimiento más anclado de la palabra de Dios acerca de mi Dios. Y hermanos, cuando hablamos de sembrar, hablamos de perseverancia. Cuando nosotros, los que quizás una vez han plantado, han tenido una huerta, si usted planta, hermano, una semilla, no va a tener el fruto ahí nomás, ¿verdad? Va a demorar un tiempo. ¿Y qué se necesita siempre? Sol, agua, quizás algunos nutrientes para que esa semilla se convierta en un plantín y luego una plantita y pueda dar fruto, ¿no? Es un proceso. Y yo creo que la mayoría de los creyentes se cansan, y Romano dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, y la palabra de Dios dice que los creyentes se cansan de sembrar para lo eterno, sembrar para el Espíritu, y de a poco, hermanos, si uno deja de sembrar para el Espíritu, está sembrando para la carne. No hay un término medio en la vida de un creyente. Por eso, hermano, no se canse de ser fiel a Dios. No se canse de cada día leer su palabra. No se canse de cada día apartar un tiempo para orar a Dios. No se canse. Aun cuando usted a su vista dice, esto no está trayendo resultados. Tranquilo, es un proceso y dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y acá dice, si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Segará vida eterna. Santiago 1, 14, 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia,
después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, el pecado siempre se nos va a ser ofrecido como tentación. Siempre nosotros vamos a ser tentados de una u otra manera. A través de todo el día vamos a ser tentados a pecar. Se nos va a presentar una oportunidad donde nosotros sabemos que esto es pecado y tenemos la oportunidad de no hacerlo. Pero la palabra de Dios dice, para que nosotros entendamos, que el pecado, en cuanto a la tentación, no es pecado hasta que usted se dio a la tentación. Porque acá está diciendo que nosotros somos seducidos y atraídos de nuestra propia concupiscencia. Hermano, concupiscencia es un deseo o una inclinación hacia lo malo. Es un deseo desordenado. Bien, todos nosotros tenemos concupiscencia, nuestra naturaleza caída. Y la palabra de Dios dice que cuando se presenta la tentación, esto que está acá afecta directamente mi naturaleza caída que quiere hacer eso, pero aún no he pecado. La Biblia enseña que Dios siempre va a dar una salida para no ceder a la tentación. Y además Él prometió, velemos y oremos para no entrar en tentación. O sea que hay una oportunidad de evitar la tentación. Dios no solamente nos ayuda a no entrar en tentación, sino que si entramos en tentación nos da una salida para no ceder al pecado. Y hermano, de vuelta, esto es algo que usted debe analizarse a sí mismo cada día, a ver dónde se me presenta la tentación y qué tengo que hacer para estar lo más lejos de esa tentación. Y luego cuando usted entre en la tentación, por alguna razón en el día, Dios le promete darle una salida. Pero las consecuencias del pecado, cuando uno cae en la tentación, siempre que dice acá, siendo consumado da a luz la muerte. Y hermano, cuando yo me he encontrado en pecado en mi vida, son los momentos más miserables que yo he tenido en mi vida. Un momento donde hay oscuridad en mi vida. Pero sabe, hermanos, en estos años que han pasado, yo no quiero entrar en tentación y le pido a Dios, si yo entro en tentación, ayúdame a salir. Dame la salida clara para salir de ahí y no ceder a la tentación. Porque sabe, mi hermano, déjeme decirle algo, Satanás, y lo vamos a ver el sábado que viene acerca de la guerra espiritual, Satanás está buscando que usted y yo seamos destruidos, que quedemos inhabilitados para servirle a Él, para servirle a Dios, perdón. Él quiere que su vida sea miserable. Y tiene muchas herramientas, y ¿sabe lo más que tiene? Es que nuestra naturaleza es tentada a eso. Entonces, hermanos, reconozcamos la naturaleza que tenemos. Eso es lo primero. Nosotros no somos ningún buenito, ningún santo, ningún angelito con alas. Somos pecadores, hermano. Tenemos naturaleza y dice, ay, el pastor es pecador. Sí, todos somos pecadores, todos. Y cuando nosotros entendemos quién nosotros somos y quién es Dios, ahí Dios dice, ok, ahí te voy a empezar a ayudar, te voy a empezar a guiar, te voy a empezar a ayudar en entender esto. El pecado siempre va a traer destrucción. Y hermano, ¿cuánto pueden pensar en sus vidas en un momento donde usted ha estado ahí en el pecado? ¿No es cierto? Quizás muchos de nosotros podemos recordar, ¿no? Un momento triste de nuestra vida, de haber tomado decisiones equivocadas. Y hermano, Dios nos ha dado una oportunidad y siempre Dios es un Dios de segundas oportunidades. No quiere decir que la consecuencia no va a venir, pero Dios siempre nos quiere dar una segunda oportunidad. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros, ¿no? Nosotros ya me falló y le cortamos la cabeza a ese que nos falló. Pero Dios no. Dios le fallamos y Él nuevamente está activamente tratando de restaurar nuestra vida. Yo a veces no puedo entender cómo Dios quiere, qué Dios, y algún día Dios nos explicará, pero ¿por qué quiso usarnos a nosotros? Tremendos pecadores. Pero ahora, obviamente, no es que nosotros aquí, estando sirviendo a Dios, vamos a estar
como se dice, bueno, Dios perdona, vamos a vivir como se vive, total, Dios perdona. No, hermanos, porque yo no quiero las consecuencias del pecado. Yo he visto las consecuencias del pecado en vida de otras personas, yo no quiero saber nada. Es muy sabio, hermano, aprenda de los errores que quizás otras personas han cometido y no cometa el mismo error. Punto número 3, Dios siempre va a ofrecer restauración solamente a través de un arrepentimiento genuino. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En este versículo, hermanos, hay una secuencia de eventos. Si una persona dice encubre, en otras palabras, sabe que está pecando, sabe que tiene un pecado escondido en su vida y no quiere solucionar, no quiere enfrentarlo, no va a prosperar. De ningún sentido va a prosperar. Su comunión con Dios cada vez va a ir por abajo, va a afectar a las personas que están alrededor de su vida. He conocido personas muy afectadas por esto, hermanos. Y hermano, no lo encubra. No lo encubra. Pero dice Dios, si lo confiesa y se aparta, esta palabra es importante, alcanzará misericordia. Como dije yo en la predicación, misericordia es compasión en acción. Es sentir, ¿cómo era la palabra? Sentir, compadecerse del otro, pero no solamente eso, sentirlo acá, sino accionar, hacer algo por eso. Dios dice que Él se compadece de nosotros, pero Él no solamente va a quedar ahí, Él va a trabajar en nosotros. Él, es como, yo lo veo así, hermanos, cuando un padre sabe que su hijo se ha equivocado grandemente, tiene ese amor, y el hijo viene arrepentido, el padre toma acción, ¿no? ¿Qué hace lo primero? Un abrazo. Quizá el niño está llorando, ¿no? Está llorando, está arrepentido. ¿Qué hace él? Se compadece, pero alcanza misericordia. Señor, actúa sobre su propio hijo. El pecado escondido impide la bendición, pero el arrepentimiento sincero trae restauración. Es el punto inicial, nuevamente, para restaurar la comunión con Dios. Salmo 51:10 y versículo 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y este pasaje, hermano, está hablando acerca del rey David. El rey David cometió graves pecados. El rey David cometió adulterio, luego intentó cubrir su pecado, luego mandó asesinar a una persona y él pensó que su pecado había sido encubierto y pensó que me salí con las mías, como si se salió con las suyas, pero vemos que luego David es confrontado con la palabra de Dios y se le presentó una oportunidad para confesar su pecado y para empezar un proceso de restauración. Y David entiende que el verdadero arrepentimiento, bien, no es solamente derramar lágrimas, no es solamente sentirse culpable, sino es un cambio de pensar. Que solamente Dios, con su poder, a través de su palabra, puede cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros en arrepentimiento vamos y le pedimos, y acá David está diciendo justamente eso, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David está entendiendo, Dios, mi manera de pensar va a demostrar mi verdadero arrepentimiento. Lo que una persona piensa, eso es lo que la persona hace. El único que tiene el poder de hacer eso es Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es renovado? Es limpiado nuevamente. Así nosotros tenemos pensamientos, tenemos amargura, estamos contaminados por dentro. Y Dios quiere, ven, ponte a cuenta conmigo. Yo quiero restaurarte. David entendió esta gran verdad. Por eso él iba a Dios. No sé cuánto tiempo pasó desde que David pecó hasta que fue confrontado, hasta que escribió este versículo.
pero un tiempo habrá pasado. ¿Esto qué nos enseña? La restauración puede tomar un tiempo, hermanos. No es que el cambio y ese arrepentimiento, ese cambio de mente va a ocurrir así, ya. Cada día yo tengo que entender qué decisión yo tomé, qué pecados hice, y cada día decidir, no lo quiero hacer, Señor, cambia mi manera de pensar, crea un corazón limpio dentro de mí, pasar tiempo con Dios, y Dios tiene el poder para hacer eso. Punto número 4. ¿Cómo vencer el pecado, hermanos? ¿Cómo vencer el pecado? Ya vimos que podemos vencer la tentación. Dios siempre nos da la salida. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En este pasaje, hermanos, hay grandes verdades. Y primero que nada, hermanos, lo que vamos a ver en este versículo es lo siguiente. El creyente tiene que vivir y tiene que aprender, porque un creyente que recién es salvo no lo sabe. Y quizá ustedes llevan años y tampoco lo saben. El creyente debe vivir negándose a uno mismo. Y eso se aprende, no es de la noche a la mañana. Hay cosas que nuestra persona quiere, desea. Y nosotros debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, a poner disciplina. Hay creyentes que viven descontrolados, bajo sus propios deseos, pasiones, hacen lo que ellos quieren, no hay ningún tipo de control. Y el resultado de eso vimos que es que tarde o temprano el pecado nuevamente toma control de la persona y hace estragos. Entonces, nuevamente, hay que aprender, como dice, vamos a ver más adelante, en Gálatas, que con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, cada día debo ir a Dios y morir. A uno dicen, yo quiero estar cerca de la cruz de Cristo y cantamos acerca de la cruz. No, mi hermano, cada día debemos nosotros crucificarnos, en otras palabras, negarnos, aprender a negarnos, desarrollar esa disciplina de decir, hay deseos que no son correctos y no tenemos que negar, y luego aprender a presentarnos delante de Dios para aprender a servir a Dios, aprender cosas buenas para Dios. Si no sabe, por ejemplo, predicar el evangelio, puede aprender y presentarse, dice ahí, como un instrumento de justicia. Hay muchos cristianos que no estamos haciendo nada, mi hermano. Entonces, al no estar presentándose activamente, conscientemente, Señor, quiero que vencer el pecado, por lo tanto dice ahí, tu propia vida ponla en servicio a Dios y el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa es la manera para vencer el pecado en nuestra vida. Es por eso que no siempre, hermanos, aclaro esto, no siempre, pero la mayoría de las veces el pastor de una iglesia, como es el ejemplo a seguir, es el representante también de Cristo ahí en la congregación, es una persona que está sirviendo a Dios constantemente, por eso hay victoria también del pecado en su vida. Pero no siempre. Hay pastores que se equivocan, hay pastores que cometen errores, pero cuando usted, hermanos, si usted ha servido a Dios, son sus mejores tiempos, mi hermano. Los mejores tiempos fueron cuando presentamos nuestros cuerpos para servir a Dios, para aprender algo nuevo que traiga gloria y honra a Dios. Mira lo que dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Es lo que dijimos hace rato, mi hermano. Entrar en tentación aún no es ceder a la tentación. Y Dios nos da la salida si es que en algún punto somos tentados. Con Cristo no tienes por qué pecar.
Él te da el poder para decir no al pecado. Las personas que tienen de Cristo no pueden decir eso. Son esclavos. No pueden decirle no al pecado. Son esclavos de sus pasiones y deseos. Pero un creyente que está en Cristo, que tiene todo, en 1 Pedro dice que tenemos el poder que actuó en la resurrección, actúa también en nosotros. Pero si un creyente no está activamente presentándose delante de Dios, tarde o temprano el pecado comienza a tomar control en nuestras vidas. Gálatas 2:20, hermano. Gálatas 2:20. Esto es para animarnos, hermano. No me mire con cara así como, ay, me están bajando la caña. No. Gálatas 2:20, hermano, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, piense esto. ¿Está viviendo usted o está viviendo Cristo? Si viven sus deseos, sus pasiones, y no va a estar contento, no va a estar gozoso, solamente, como dice el proverbio, va a ser hastiado de sus propios consejos. Pero si Cristo vive en usted, hermano, ahí hay gozo, ahí hay victoria, ahí hay propósito, ahí hay sentido a la vida. Estoy sirviendo a Dios, Él está viviendo a través de mí. Y lo más importante, las personas pueden ver a Cristo en nosotros. No es que yo estoy diciendo, mira cómo yo estoy representando a Cristo. No, así cualquiera puede hacerlo, ¿no? Pero cuando una persona puede ver a Cristo en tu vida, gloria a Dios. Pero hermano, me levanto hoy. No piense en el mañana, no piense en el ayer. Ya pasó y no sé si voy a estar vivo mañana. El hoy, Dios me dio hoy y hoy tengo que crucificarme a mis pasiones, mis deseos, lo que yo quiero hacer. Y le pido a Dios, vive por favor a través de mí. Yo quiero hacer tu voluntad y hacerla. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, como dijimos muchas veces, hermanos, la vida cristiana es fe y obediencia a Dios. Y por último, ya estamos terminando, la restauración que Dios nos da después del pecado. Lucas 15, por favor, versículos 20 al 24. Lucas 15, 20 al 24. Cada vez, hermano, que usted vaya a Cristo a confesar su pecado, usted va a poder verse reflejado en la parábola del hijo pródigo. Cómo Dios actúa hacia un hijo que confiesa su pecado. Dice, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Mas el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermano, no se crea la mentira del enemigo. El enemigo quiere que usted mantenga ese pecado ahí escondido, que siga mintiendo para tratar de que nadie descubra su pecado. Siga hundiéndose en el pecado. Hermano, no se crea esa mentira. Van a haber consecuencias, sí. Pero Dios promete que si usted va ante Él para ponerse a cuenta con Dios, Dios va a ir hacia usted y le va a mostrar misericordia y le va a mostrar su amor y le va a tratar a usted como su hijo que usted siempre lo ha sido. Dios siempre está dispuesto a recibir con amor a aquellos que se arrepienten genuinamente. Y hermano, esto del hijo pródigo pueden ser 10, 15, 40, 50 veces al día, hermano, porque pecamos durante todo el día. Hermano, muchas veces nosotros los creyentes pecamos y le queremos confesar el pecado el lunes. No, mi hermano, hay que confesar en ese momento. Mantenga cuentas cortas con Dios. Algunos están con una mochila así tremenda de tantos pecados que no ha confesado delante de Dios. ¿y por qué? Porque el enemigo dice, ¿para qué va a pedir perdón? ¿Para qué va a ir a la iglesia? ¿Para qué va a hacer esto? Y esas mentiras que el enemigo quiere meter en nuestra mente. El amor de Dios y la gracia de Dios son inagotables. Están para nosotros. Cualquier momento del día que pecamos, que metemos la pata así hasta el fondo, hermanos, podemos pedir ayuda a Dios y Él nos muestra, nos extiende su gracia. Mira lo que dice en Miqueas 7, 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No hay nada que decir, no hay nada que explicar. Este versículo lo dice todo. Dios es un Dios de misericordia. No guarda rencor, sino que perdona completamente a aquellos que vienen a Él pidiendo perdón. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso aplica cuando pecamos. Para Dios, cuando pecamos y le confesamos nuestro pecado, Dios dice, estos son tus pecados, listo, no hay nada, cuenta cero. Te amo, te muestro mi amor nuevamente. Tal cual como te lo mostré siempre, otra vez te lo muestro. No cambia su amor. Por lo menos se ríen, hermano. Hermano, te hago una pregunta. ¿Quieres confesar tu pecado en esta tarde? Dios está invitándonos a que pongamos a cuenta con Él. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y oremos a Dios en este momento para terminar, y te doy una oportunidad para que tú hables con Dios. Porque también Dios quiere hacer algo con todos nosotros como iglesia. Y el pecado estorba la bendición como iglesia también. Pídele a Dios. No te creas las mentiras del enemigo. Él quiere perdonarte, hermanos. ¿Qué tal si oramos a Dios ahora? ¿Sí? Vamos a orar. Yo quiero orar por tu vida y no importa cómo tú te encuentres. Acércate a Dios con fe. Dicen en Hebreos, acércate confiadamente. Y además también en Hebreos dice que Él recompensa a aquellos que le buscan. Él es un Dios que restaura. Bueno, mejor aún, Dios quiere restaurar nuestras vidas y restaurar nuestra relación con Él. Vamos a orar. Padre, pedimos, por favor, ayúdanos, Señor. Muchos de nosotros, Señor, tenemos que separar ahora un tiempito llegando a casa, Señor, y tenemos que hablar, Señor, tenemos que confesar y queremos arrepentirnos genuinamente. Y nuestro arrepentimiento se va a demostrar mañana a la mañana si nos das vida. Te queremos demostrar que estamos arrepentidos, que no queremos continuar, que aceptamos las consecuencias que tengan que venir, pero no queremos tener más ese pecado oculto en nuestras vidas. Queremos vivir una vida de victoria sobre nuestros pecados, victoria sobre la tentación. Y ayúdanos a sembrar para lo espiritual, a no cansarnos de hacer el bien. Y crea, Señor, en nuestro corazón un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Si alguna persona aquí no te conoce, que pueda pedir tu salvación, que pueda pedir el regalo de la vida eterna en esta noche. Sálvele, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.